carta a los romanos, pero terminamos con los hechos, ¿verdad? Y es interesante cómo se van juntos. Pero voy a dar algo de por quién fue escrita esa carta. La carta a los romanos es la primera en importancia de todas las cartas de San Pablo escritas a las iglesias. El autor, bueno, sin ninguna duda, es Pablo. Y todos, no hay nada de crítica ahí, que todos dicen, están de acuerdo los eruditos que Pablo escribió a los romanos. Y la carta tenía su destino a los romanos, porque ahí lo dice la carta, los hermanos que estáis en Roma, Romanos 1:7 lo dice. Entonces, así era el destino. Y a todos los creyentes en todo el tiempo, como siendo la palabra de Dios, es para nosotros también. Pablo escribió la carta a los romanos cuando estuvo en Corinto. Romanos 16:1 nos dice así, la palabra de Dios, 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Entonces, ella se fue cuando Pablo estaba en Corinto, 3 meses estaba ahí. Él escribió la carta a los de Roma y Febe dijo, ahí voy. Entonces ella se fue con la carta y él encomendó más bien a su querida hermana de Corinto de ser bien tratada allá en Roma con los hermanos. Adelante nos vamos, y eso fue al final de su tercer viaje, cuando estaba en Grecia y antes de ir a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Que él se fue a Jerusalén, es donde capturaron y lo pusieron en el reclusorio. Y estaba, irónicamente, él quería ir a Roma, pero no sabía que iba preso. Pero sí se fue preso, ¿verdad? A Roma. Los propósitos de Pablo por escribir esa carta son, número 1, de anunciar sus planes para llegar a Roma después de su visita a Jerusalén. Él no sabía que iba a ser preso en Jerusalén, pero así se sucedió y después, bueno, se cumplió, pero de otra manera. Fue llevado preso y en el segundo propósito de Pablo a escribir a los romanos fue presentar una exposición completa y detallada del mensaje del Evangelio que el apóstol proclamaba. Ahora, con todos los detalles, dicen que es la carta que incluye más doctrina, más enseñanza básica para los creyentes. Y el tercero propósito por escribir la carta fue por las tensiones que habían entre los judíos y los gentiles. En Romanos 1:16. En Romanos 1:16 dice así la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es interesante las tensiones entre esos dos. Los judíos decían cuando aceptaban a Cristo que debían
conservar ciertos ritos. Mas Pablo decía, no es así. Y los judíos eran aquellos quienes, dice en Juan 1, que Cristo vino a lo suyo, pero los suyos no reconocieron siendo Cristo Jesús. Entonces abrió la puerta a todo ser humano, a todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Abrió la puerta así para ser hijos de Dios por confiar en Cristo como nuestro Salvador. Entonces, hermanos, yo quiero dar un punto aquí antes de entrar en el mensaje. ¿Nos sirven los legalismos? No nos sirve para nada. Si uno va y dice, pues yo tengo la convicción, ¿ok? Tienes la convicción, pero favor de no decir que tu convicción es mi convicción. ¿Me explico? Que uno puede decir que no, que debes ser así, 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 no sé qué, pero no hay nada en la Biblia que nos lo dice. El Evangelio es para todos. Y los gentiles no tenían que llevarse como los judíos. No. Cristo nos da libertad y hace la obra en cada uno. Pero las convicciones vienen según el crecimiento en Cristo, ¿verdad? La madurez, eso se llama madurez. El tema de Romanos es el Evangelio. Y llegando más al grano, el Evangelio es la justicia de Dios. Dios nos da su justicia porque somos pecadores como cualquier en el mundo. Mas cuando Cristo entra en el corazón del pecador, Él nos da la justicia. Ya estamos aprobados por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Así es. Y Él nos acepta en Él mismo. Entonces, Dios es justo y Él nos justifica cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, nos declara justos y el justo por la fe vivirá. Entonces, en vez de decir, ya, Cristo me salvó, puedo hacer lo que quiero. No, lo que Él quiere, no lo que yo quiero, Rolandito, no hay que escuchar a su servidor Rolandito. Yo tengo que escuchar a Jesús, porque ya cambié de amo. Ya el yo no es mi amo, Cristo es mi amo y quiero obedecerlo en mi vida. Ok, ahora vamos a ver lo que nos dice. Hoy contemplamos el primer capítulo, mas no vamos a terminar con todo porque es muy largo. Romanos 1 al 18. Y en primer lugar vemos el saludo de Pablo, versículos 1 al 7. Enseguida los deseos de Pablo de visitar a Roma, versículos 8 al 15. Y en tercer lugar, una definición del Evangelio, versículos 16 y 17. Y en la próxima vez que nos reunimos, Dios mediante, veremos la justicia de Dios que se revela a través de la condenación, versículos 18 al 32. Mas ahorita empezamos con el saludo de Pablo, versículos 1 al 7. Pablo, ¿qué dice en el primer versículo? Que él es ¿qué? Siervo de Jesucristo. Pablo en primer lugar se identifica como siervo o esclavo, una persona que pertenece a otra, ¿verdad?
trasfondo judío, la definición de un esclavo era aquel que por amor se sujeta a su amo de por vida. Ahora, hablando espiritualmente, yo los pregunto, ¿eres tú? ¿Soy yo ese tipo de esclavo que damos nuestras vidas a Él? El creyente que voluntariamente toma la posición de esclavo de Cristo no tiene derechos propios. No tiene derechos propios ni voluntad propia. No, porque no se trata de mi voluntad, de mis derechos, sino de los derechos de Él y de su voluntad para mi vida. ¿Sí o no? Así es. Entonces, versículo 1, otra vez, Pablo dice enseguida, apartado para el Evangelio. Hay que establecer prioridades en la vida cristiana. Como Pablo, nosotros, como Pablo dice, en primer lugar es el compartir el Evangelio a otras personas. ¿Qué hacía Pablo para ganar la vida? Cuando no tenía ni un quinto, ¿qué hacía Pablo? Ya debemos de saberlo desde antes. ¿Qué hacía Pablo? ¿Tiendas? ¿Verdad? Tiendas separadas. Muchas gracias, hermano Salvador. Allí estaba haciendo tiendas. Pero Pablo no declara en las Escrituras, yo estoy para hacer tiendas. Hermanos, tantas veces nosotros nos identificamos tanto con ese mundo que estamos diciendo, no, pero no sabes, Rolando, que mi trabajo es X, que mi trabajo es otro, que mi trabajo. Nos interesamos tanto en nuestros trabajos que estamos poniendo a Cristo como si tengo un tiempecito, voy a hablar con la gente de Cristo. No, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Es el poder de Dios. Y declaro a todo el mundo en aquel entonces el Evangelio. Lo demás, bueno, Dios va a suplir la necesidad. Yo sé vivir humildemente, yo sé vivir con o sin el dinero, pero Dios es primero. Hermanos, checas tu vida, yo checo mi vida, nuestras vidas, a ver si estamos dando prioridad número 1 a Cristo en nuestras vidas. Porque Él nos va a cuidar si estamos compartiendo el Evangelio con otros. Ok, adelante nos vamos. Pablo dice en el versículo 1 que apartado para eso, ok, como Pablo, nosotros debemos ponerle en primer lugar y no importa quiénes son, debemos compartir el Evangelio. Con los ricos, con los pobres, con todos, con todo el mundo, ¿verdad? Y así vamos a ver otros versículos que están aquí. Jesucristo es el único que debe recibir la honra y la gloria en nuestras vidas, ¿sí o no? Así es. Ahora, vemos que Él es el único que debe recibir la gloria desde el Antiguo Testamento. Porque decían, alguien viene, hasta dio toda la historia de su pasión de Cristo, cómo iba a morir por nosotros. Isaías 53, porque dice que todos nosotros nos descargamos
Hijo de Dios con poder. Fue declarado Hijo de Dios con poder. Él es, según el Espíritu de Santidad, Dios Hijo, apartado de todo ser humano y por medio de la resurrección. ¿Hay otro líder en el mundo que ha resucitado? No hay ninguno. Puedes hablar de Mahoma, puedes hablar de Buda, puedes hablar de quien sea, no importa. No ha resucitado como Cristo resucitó. Él es el único digno de nuestra confianza, porque resucitó. Es decir, que Él es victorioso sobre la muerte y está en el cielo. Y podemos confiar en Él. Y entonces habla de la resurrección en el versículo 4. Y vamos de los muertos, ¿verdad? Y Cristo habló de eso cuando dijo en Juan 2:19, destruí ese templo y yo lo levantaré en 3 días. Estaba hablando de sí mismo. Entonces así es nuestro Cristo Jesús. Vamos adelante. En los versículos 5 al 7 vemos que Pablo el apóstol recibió su responsabilidad de Dios, el apostolado, por medio de su gracia, favor no merecido. ¿Pablo mereció la gracia de Dios? No, un favor inmerecido. Pablo, al contrario, atacaba a la iglesia e iba así matando a los cristianos y poniéndolos en la cárcel. Cuando en el camino a Damasco, Jesús dice: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesucristo, le declaró. Entonces Pablo fue cambiado totalmente y recibió la responsabilidad de declarar el evangelio a toda criatura en aquel entonces. Entonces vemos ahí en el versículo 5 al 7 para la obediencia a la fe. Y me pregunto, ¿estamos obedeciendo esa fe que tenemos en Cristo Jesús? ¿Estamos obedeciendo a la comisión que nos ha dado? Cristo nos salvó, pero no para sentarnos y ser bonitos como adornos en la iglesia. No es así, ¿verdad? No se vale. Debemos así compartir el evangelio, vivir el evangelio. Y si uno vive el evangelio, como he dicho en tiempos anteriores, es nada más dientes para afuera. Así como dicen los mexicanos. No lo creo, porque hablan dientes para afuera. No se vale, ¿verdad? Eso no se vale. No, es otra cosa que tenemos en Cristo Jesús. Obediencia a la fe. Es lo que Dios quiere de nosotros. Ok, y llamados, versículo 6, llamados a ser de Jesucristo. Eso habla de nosotros que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces Él nos ha llamado. ¿Hay otros que Dios quiere llamar? Claro que sí. Hay muchos. ¿Cuántos habitantes hay en Texcoco o en Chicoloapan? Hay bastante gente. Chicoloapan solamente contiene ¿cuántos? ¿1,000,000 o más? ¿O menos? ¿500,000? Pero mucha gente tiene. Y Texcoco yo he oído que tiene 250,000 habitantes. Tenemos tarea. ¿Cuántos miles de
Cristos en las familias, porque ellos están sin Cristo en sus vidas y necesitan conocerle como su Salvador. En el versículo 7, Pablo pide a Dios, si están conmigo, viendo en sus Biblias, en el versículo 7 de capítulo 1, dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. Está pidiendo a Dios por los hermanos en Roma que estén apartados del mundo, llamados a ser santos. La palabra santo quiere decir apartado del mundo. ¿Apartado a quién? A Dios. Apartado a Dios. Y que estén guardados en la gracia y paz que únicamente vienen de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. No hay otro que da favor inmerecido. No hay otro que nos pone en paz. Cuando uno llega a conocer a Cristo, por fin descansa, ¿verdad? Porque está en paz. Aunque otros de los familiares dicen: pero yo no me llevo contigo. No, yo estoy en paz. Yo estoy en paz. No, eso no me mueva para nada, porque yo estoy en paz con mi Dios. Y si tú tienes problemas, pues perdóname de lo que puedo hacer. Yo trato de hacer todo lo posible, pero yo estoy en paz. Yo estoy en paz. Y nadie me quita de esa paz que Él me da. Nadie. Entonces debe ser nuestra postura. Pablo, luego, versículos 8 al 15, si están conmigo, Pablo expresa su deseo de visitar a los hermanos en Roma. En primer lugar, versículo 8, Pablo los anima a seguir hablando a otros de su necesidad de Cristo como Salvador personal. Su fe se divulga por todo el mundo. Dice Pablo: tengo noticias que están compartiendo su fe con otros y está animándolos. Y hermanos, yo oigo noticias de que la iglesia bíblica Buena Tierra está haciendo algo. Por medio de Daniela, que llegamos ahí, dice: me acuerdo cuando tenía 15 años que llegaban al club de niños. Ahora está en su lecho de dolor con leucemia, pero ella con una sonrisa de oreja a oreja, en esa condición tan débil, dice: me acuerdo del Gringo Loco. El Gringo Loco era Brian Nevin, que estábamos llegando ahí al club de niños. Ella se acuerda el Evangelio. Así estamos divulgando, hermanos, y con la ayuda de Dios vamos a tener noticias de Papalotla y de allá, así de varios lados, de aquí, de ese lugar donde estamos, así en el centro, cuando llegan los de afuera, y siempre, pero vamos adelante, hermanos, en Tocuina y por todos lados, con club de niños y con otros esfuerzos para darles a entender el Evangelio. Es nuestro deber ante Dios. Y entonces Pablo dice en versículo 9, dice luego que está orando por ellos sin cesar. ¿Qué parte tiene la iglesia bíblica Buena Tierra en orar? Debe tener un lugar muy alto en nuestras vidas cuando estamos en el tiempo devocional. Orar por nuestros familiares, por los
por las familias, por los abuelos, por los papás, por los hermanos que no conocen a Cristo todavía. Debemos orar, hermanos, porque no depende de nosotros, es Cristo, es Dios quien abre la puerta del corazón más duro. Hay corazones tan duros que Dios no puede tocar. No hay. Dios toca. Llega el momento y dice, ¿sí? ¿Qué pasa? Como Pablo. Pablo era un asesino que estaba atrás de los cristianos. Y Dios cambió su corazón. Entonces me parece que no hay homicidios que... Bueno, si hay, están en el reclusorio, pero hermanos, la mayoría nada más rebeldes de corazón. Son duros de corazón y necesitan que Dios les toca. Y cuando Él toca, a veces suavemente y a veces, ¿verdad? Toca fuerte. Y uno dice, caray, ¿quién es eso? Es Dios mismo. Pero a través de la oración debemos estar orando diariamente y varias veces en el día, los unos por los otros. Vamos adelante. Pablo además dice que hay que orar por todos, hay que persistir en la oración, hermanos. Versículos 10 al 15. Pablo dice que quiere hacer la voluntad de Dios en hacer el viaje a Roma. ¿Y qué incluyó el viaje? En primer lugar, fue llevado preso. Aunque libre en su corazón, Pablo siendo cristiano, pero llevado a fuerzas por los soldados romanos en la barca, ¿verdad? Pero llegan a alto mar y se ¿cómo se llama? Naufragó ese barco. Que en naufragio estaban, pero ¿por dónde? Un brincazo de Italia, de Roma. Llegando a Roma, de todas maneras, Dios cumplió su voluntad. Cumplió su voluntad con Pablo y llegó a Roma. Como él estaba escribiendo aquí, quiero llegar, pues llegó. No como quiso, pero sí llegó. Porque ¿quién quiere ser preso para ir a un lugar para hacer la voluntad de Dios? Mas, sin embargo, Pablo decía, según la voluntad de Dios. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a decir, Dios, me ayudes a testificar según tu voluntad, pero algo quizá, una pérdida de dinero o lo que sea, nos lleva a un lugar para testificar? Hermanos, tengamos fe puesta en Jesucristo, que es su voluntad. No importa a perder dinero o lo que sea, Dios tiene la razón y hacemos su voluntad. Y su voluntad declarada es que seamos cristianos que ponen o que ponemos la frente y decir, no nos avergonzamos del Evangelio, porque es el poder de Dios. ¿Ok? Entonces, vemos que el apóstol en el versículo 11 tenía el deseo de usar sus habilidades o dones para compartirles el Evangelio. Hay varias maneras de testificar. A veces una ama de casa así puede testificar haciendo un plato favorito y llevarlo con la vecina, ¿sí o no? Sí. Y así hablando del corazón y dice, ¿por qué me hiciste eso? Porque yo he
he aceptado a Cristo y yo quiero ser tu amiga. Ajá, es el primer paso. No aplastarlos con guillazos, sino así atrayéndolos por la misericordia de Dios, ¿sí o no? Sí. Así es la manera en ganar la confianza con otros. O también, si tú sabes algo de ser mecánico y José, tu vecino o lo que se llama, tiene problemas con su coche y tú sabes cómo ayudarlo, ayúdalo. Y dice, ¿qué caray? Otros vecinos no hacen eso, ni tampoco yo. Y tú me ayudas. Hay varias maneras. Hay varias maneras de usar nuestras habilidades para ganar a la gente para Cristo. Entonces, vamos adelante a ver otros aspectos. En el versículo 12 dice que Pablo dice de ser confortados mutuamente. Hermanos, muchas veces, como en el versículo 12, nosotros podemos confortarnos los unos a los otros. Y así debe de ser. Pablo no dice, me voy y nada más predico, y ustedes tienen que escuchar. No, él dice, estoy para confortarlos. Y es recíproco. Yo quiero la consolación de ustedes también, confortados, juntos, mutuamente. Así es, hermano, que uno no pone más arriba de otros, sino al mismo nivel. ¿Sí o no? Así debe de ser. Entonces, él dice en el versículo 13, yo quiero lograr un fruto entre ustedes, los romanos. ¿Cuál fruto? Quizá Gálatas 5, 22 y 23. ¿Cuáles son los frutos? ¿Alguien sabe? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y sobre tales cosas no hay ley, algún fruto. Quiero ver paciencia en ustedes. Quiero ver amor entre ustedes. Quiero ver gozo entre ustedes. Y eso sí, yo estoy pidiendo a Dios de lograr algún fruto entre ustedes, los romanos, entre ustedes aquí, entre nosotros, en la buena tierra, en la iglesia bíblica buena tierra. Queremos lograr fruto en esa tierra, en esa tierra de los corazones. Cristo quiere fruto. Ok, y así es nuestro deseo, hermanos. Debe ser nuestro deseo de compartir el Evangelio a toda la gente con el fruto. Si el vecino te ve impaciente, o si el vecino o vecina te oye gritar, pues, yo tengo lo mismo, pan con lo mismo. No me convences de nada, porque tú no tienes más que tengo yo. Pero cuando oyen que ven el tratamiento entre esposos e hijos, y dicen, caray, mira eso. Ellos sí tienen algo que no tenemos, y queremos lo que tienen. Así es contagioso. Bueno, entonces, una definición del Evangelio, para mí, es como el betún en el pastel. ¿Están listos? Versículo 16, ¿qué dice? ¿Qué más? ¿Qué más? Todo el versículo.
una definición. El tema de la carta es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Alguien lee por favor 1 de Corintios 15, 3 y 4. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es el caso? 1 Corintios 15. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien lo tiene? Porque primeramente se os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Muerte, sepultura y resurrección. Ok. Pero, ¿cómo vivió Jesucristo? ¿En santidad o fue un culpable muerto en la cruz? En santidad, apartado del pecado. Nunca pecó Jesucristo, nunca. Fue tentado como todos, pero sin pecado. Y Él murió, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él ganó la victoria en la cruz. Él dijo ahí en la cruz, que tienen a mí, ¿verdad? Bueno, conmemorando su pasión. Cuando Él dijo en la cruz, perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Es por toda la eternidad, lo ha dicho a todo ser humano. A todo ser humano. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Está diciéndolo a nosotros. Y victoriosamente resucitó al tercer día. Tenemos la victoria sobre el pecado y la muerte. Porque nosotros, la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos adelante. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Estás tú avergonzado del Evangelio? A Cristo te salvó, pero ya vienen diciendo, en las escuelas mayores, en la universidad o en la calle, ¿tú crees en Dios? Claro que sí. Levanto la cabeza y digo a todo el mundo que me escucha, yo creo en Dios, yo creo en Dios Hijo como mi Salvador y no voy a hacer un paso para atrás. Amén. Siempre adelante con Él. Bueno, entonces, enseguida Pablo usa el término poder. Es poder de Dios. ¿Saben lo que la palabra es en griego? Dinamis. Dinamis. De ahí viene la palabra dinamita. Y dinamita destruye, ¿verdad? Destruye. Controlado, bueno, bajan grandes edificios para construir otros. Controlado. Pero hermanos, ese tipo de dinamita cambia de adentro para afuera. ¿Tú has sentido el poder de ese dinamita? El poder de Dios es el poder que nos cambia. Segundo de Corintios 5:17 nos dice que, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene? Si lo tiene, hay que decirlo. Si está memorizado. Si alguno está en Cristo, no va a caer las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. de un momento al otro. ¿Qué pasó con Pablo? Estaba en el camino para asesinar a esa gente cristiana. Y de un momento al otro, nueva criatura en Cristo, cambió totalmente. Y Él
empezaba a dar el evangelio. Y otros cristianos decían, Pablo viene por acá, nos escondemos. No tengan miedo de Pablo. Ya es una nueva criatura en Cristo. Nueva criatura en Cristo. Ok, entonces vamos adelante. Y ese poder de Dios no es para destruir, sino nos cambia de adentro para afuera, para salvación, ¿verdad? Así dice aquí en el versículo 16, para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. Tenemos que confiar en Cristo para tener ese cambio adentro. Y toda la gente lo va a ver en nuestras acciones cuando estamos encomendados a Dios. Si estoy encomendado a Rolandito, van a ver algo feo que no quieren ver. Pero si ven a Cristo Jesús en Rolandito, pues van a decir, hay algo que está controlándome. Y yo quiero tener a ese alguien como mi Salvador. ¿Sí o no? Así es, hermanos. Para salvación. A todo el que cree. La salvación viene por medio del judío. Cristo Jesús vino a ser su Mesías de Israel. Pero, sin embargo, ya lo que compartimos antes, no aceptaron más. A todo aquel que cree en Él va a ser hecho hijo de Dios. Bueno, por medio de aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador, viene la justicia de Dios por fe y para fe. Y para explicarlo bien, por medio de la fe somos salvos, según el versículo 16. Y vamos a ver, alguien lo lee por favor, Efesios 2, 8 y 9. No son nuevos versículos, los hemos aprendido. Quizá uno puede decirlo. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Ok, entonces, gracias hermana. Dice allí que uno, cuando acepta a Cristo, pues es por la fe, no por obras. Uno dice, no, mira que es muy religioso. Oh no, pero va a su salón, va a ese lugar, va a otro. No, pero siempre se encuentra en la iglesia de rodillas. No indica que es algo. No indica que es algo. No por obras, para que nadie se gloríe. Si uno llegaría al cielo por medio de las obras, pues hay otros que están allá, ¿quién va a decir? No, yo también he sido mejor que tú. Un número de pleitos sería, hermanos, no se trata de eso. No, es por fe. Rolandito no puede decir que es más alto que otros. No. En cuanto a mi posición ante Dios, todos somos iguales cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, por fe, por gracia, favor no merecido, cuando aceptamos a Cristo, no por obras. Es don de Dios, es regalo de Dios, un regalo. ¿Y cuánto pagas cuando alguien te da un regalo? ¿Qué debes decir entonces? Gracias. ¿Lo hemos dicho a Dios? Nunca debemos cansarnos a decirle gracias cada día. Gracias, Señor.
Señor me salvó, me quitaste del lodo de ese mundo, me justificaste. Gracias, Señor. Estoy sano delante de ti, sano y salvo. Ya no ando en la calle así buscando llenar ese vacío, porque Cristo lo llenó. No tengo que ir allá, Cristo está conmigo. Entonces, así es la salvación de Dios, pero para buenas obras. Alguien lee Efesios 2:10, ¿qué dice? Sí, hermana, adelante, María Elena. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ay, gracias, hermano. Entonces, alguien que está tronando los dedos y dice, yo no sé cuál es mi don, cuál es mi habilidad. Tu habilidad es servir al Señor. Tu habilidad es dar el Evangelio a otros. Él nos creyó en Cristo Jesús cuando le aceptamos como nuestro Salvador. Nos creyó para buenas obras, por fe y para fe. Seguimos poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo para ganar al mundo para Cristo, para ganar a los familiares para Cristo, para ganar a boyeros para Cristo, para ganar a Papalotas para Cristo, para ganar aquí a Tocuila para Cristo, a Texcoco, a San Diego, a todo lugar, hermanos. La gente necesita a Cristo y tú eres su voz. Tú eres su voz. Él está esperando en ti. Está esperando en su servidor por Miguel Negrete 541. Ahí está esperando que sea yo un testigo ahí. Oren por mí, yo oro por ustedes. No debemos echarnos para atrás y decir, ojalá que no sepan que yo soy cristiano aquí. Ay, hermanos, qué vergüenza. No debemos estar avergonzados. Bueno, ¿por qué la palabra de Dios dice, mas el justo por la fe vivirá? Porque el incrédulo está condenado sin Cristo. Él nos ha justificado para aquel que no conoce a Cristo como su Salvador. Está corriendo el riesgo de morir sin Cristo. ¿Y dónde está su destino? En el infierno. Entonces, hermanos, yo tengo algo aquí que quiero compartir. Nada más vamos a tener un vistazo un poquito pequeño en el versículo 18. ¿Qué dice? Romanos 1:18. Porque eso se incluye en el próximo mensaje. Pero ¿qué nos dice? Romanos 1:18. Alguien lo lee, por favor, en voz alta. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Wow, gracias, hermano Salvador. Entonces, está diciendo que tu familiar, tu vecino, ¿está bien sin Cristo? Déjalo en paz. Déjalo en paz, porque se va a molestar. ¿Eso debe ser nuestra respuesta? No. Es lo que el diablo quiere. Pero eso está corriendo el peligro
de la ira de Dios. Hay algo muy interesante. Hay que poner en práctica al mismo tiempo de querer ganarlos para Cristo, pero 2 de Corintios 6, 14 al 18. Y vamos allí ahorita. Vamos allí ahorita. 2 de Corintios 6, 14 al 18. Yo quiero que alguien me lo dé. 14 al 18. A 2 Corinthians 6, 14 to 8. Entonces, ¿alguien lo lee por favor en voz alta? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia a Cristo con Belial, o qué parte hay entre el creyente y el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y ellos serán, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 17, 18. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toméis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Gracias, Tino. Está hablando fuerte, ¿verdad? Muy fuerte a todos nosotros. Entonces, estamos hablando de negocios. Estamos hablando de cualquier acuerdo que uno se lleva. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Se puede uno quemar? Claro que sí. Voy a mencionar, quizá lo he mencionado en otra ocasión. Mi cuñado o mi cuñada, más bien hermana de Joana, se llama Carla. Ella supuestamente se iba al instituto bíblico. Eso me contaron, porque ya fue un hecho que sucedió. Se fue al instituto bíblico, mas ella tenía como novio un hombre del pueblo que asistía de vez en cuando a la iglesia. Se fue él allí en Grand Rapids, en Michigan, y como casi la raptó, ella de acuerdo. Entonces se fueron y se casaron. ¿Y saben qué? Él hizo la vida imposible para ella. Él decía cada vez que ella quería orar, y yo era testigo de eso, porque llegamos del extranjero para dar informes a las iglesias, nos pasamos la noche con ellos. Y él decía, si tú quieres orar, puedes orar, pero yo he trabajado para esos alimentos. Y empezaba a comer ante los hijos, mientras que ella oraba. Hizo o hacía la vida imposible para ella. Y ella estaba boca abajo muchos años, hasta casi sufría ella una crisis nerviosa. Pero no se termina la historia ahí. Un día ella, orando por él, ya los hijos casados, ya 3 hijos, algunos sirviendo al Señor, otros no. Pero un día llegó con el doctor o la doctora especialista de corazón y dice, tú tienes 99% bloqueado en las arterias. Estás corriendo a riesgo de morir en esos momentos. Y no te garantizamos nada de vida.
por la operación abierta de corazón. ¿Quieres ver a tu esposa? No. Quiero estar a solas. ¿Sabes lo que hizo él? Por sus propios labios. Pidió perdón a Dios, aceptó a Cristo en su vida, por eso quería estar a solas antes de la operación. Cuando con éxitos se cumplió la operación, él se declaró ser cristiano. En la casa de ellos ahorita, todavía se llevan muy bien ahora. ¿Quién cambió la situación? Jesucristo cambió la situación. Ahora, cuando está el tiempo para ir a la iglesia en culto de oración o en el domingo, media hora antes dice, ya es hora. Es el primero que llega a la iglesia. Es el primero que quiere orar en la familia para las comidas. Hermanos, puede haber cambio. Es difícil, muy difícil. Hay algunas y algunos hermanos que su esposo o su esposa no son creyentes y están llevando la cruz. Ánimo, hay que ser testimonio, hay que orar, pero aquí para avisar a otros jóvenes que vienen en el camino, no te casas en unión desigual. Cásate con un creyente porque están de acuerdo. Hermanos, solo Cristo puede cambiar el ser humano. Tenemos situaciones quizás difíciles aquí en la iglesia o afuera de la iglesia, con el cónyuge que no quiere nada con esas palabras. Hay que orar por ellos. El próximo domingo, y la tarea no va a ser difícil, pero va a ser espantosa cuando lees los versículos Romanos 1, 18 a 32. Ya fue leído hoy. Pero así anda la gente del mundo, en su incredulidad, en su injusticia, y necesitan conocer a Cristo. Es por algo que dice la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Además está aquí, hermanos, en un versículo, si están conmigo, a ver, ¿dónde lo dice? 15, versículo 15, de lo que fue leído en 2 de Corintios 6. ¿Y qué concordia a Cristo convenía con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Vamos a orar. Y antes de orar, alguien con todas las cabezas inclinadas, ojos cerrados, bowing our heads, closing our eyes, todos orando. Pero alguien dice, poniendo la mano arriba, ora por mí, hermano, porque estoy en una situación que quiero oración. Yo estoy orando y quiero que tú ores por mí. Hermanos, está entre tú y Dios. Gracias a Dios. Hay otros. Oh Padre Celestial, tú ves a cada hermano. Los hermanos están
ansiosos de tener una oración por su situación. Ayudas a cada uno. Tú sabes la situación, yo no tengo que saberla. Tú eres el Espíritu Santo y tú te manifiestas en estas situaciones de uniones o de trabajo, quizá, trabajando con uno que no es creyente. Pero tú has declarado, salgan de esa situación. Acércate a Dios. Padre, ayúdanos a vivir en unidad antes de un cónyuge que no te conoce. Ayúdanos a doblegar el orgullo, de no permitir el orgullo en la vida, de orar por aquel o aquella que está bajo la ira de Dios en su injusticia. Y gracias por la justicia de Dios que tenemos desde el momento de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Gracias por tu ayuda, Padre. Gracias por ayudar a mis queridos hermanos. Oh Padre, tú resuelvas esas situaciones. Atraer a los familiares, a los vecinos, a Cristo Jesús. Porque tú, únicamente tú, tienes el poder, la dinamita para cambiar el ser humano de adentro para afuera. Gracias por tu sangre, Jesús, que tú vertiste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En el nombre